¿Sabías que Vallemí no significa Vallemí o no se llama Vallemí por eso que vos y yo pensamos? ¿Qué porcentaje de la población paraguaya crees que sabe este dato? Y la verdad que muy poco. No es un pueblo pequeño o un valle pequeño. Vallemí, ¿sabes de dónde viene el nombre? En este material de Fabi Grillo no solamente vamos a adentrarnos en el origen del nombre de esta queridísima ciudad del norte del Paraguay, sino también vamos a conocer toda esta ecorregión y el camino del Guaá, la ruta del Guaá. Gente que fueron premiadas en turismo por la excelencia en turismo y muchísimo más. No solo las cavernas tienen para visitar la querida ciudad de Vallemí. Te invito en esta aventura de Fabi Grillo a conocer esta hermosa ciudad que no solo tiene las cavernas, no solo tiene la industria nacional del cemento, no solamente tiene la ruta del Guaá, sino que tiene toda la magia de su comunidad y su gente. Bienvenidos a Vallemí. Mira, vení, acá reservado Fabi Grillo, dice. Este es el túnel que trae de la municipalidad, sí, y que nos llamó la atención, ¿eh? Pero este año tenemos un artista de toda la generación, que es el grupo Generación. Oh, de Villarrica. De Villarrica. Qué genial, qué gusto. Menos de las 7 de la mañana y nosotros reactivos. Mirá dónde estamos. Llegamos durante la madrugada, pero ya no queríamos mostrarles porque, bueno, estaba ligeramente oscuro, y nosotros sumamente cansados. Esta es la posada Caracará, de la cual te voy a hablar durante todo este viaje. Es un lugar mágico, fantástico, aquí en el distrito de San Lázaro, donde puedes venir a hospedarte, donde deberías venir a hospedarte, al igual que nosotros en este viaje aquí por el distrito de Vallemí también. Y nos toca el desayuno. Tempranísimo nos levantamos, pero andamos luego desde que fuimos a la base aérea de Concepción como alumnos de parapiloto aviador militar. Ando que me levanto y andamos, que nos levantamos tranquilamente a la mañana tempranito y somos uno de los primeros a llegar al servicio de desayuno de todos los hoteles. Este es el servicio de desayuno de la posada Caracará, que incluye un montón de cosas. Para empezar, jugo de piña, pancitos, café, cereales, jugo de naranja, torta de fuga, yogur, jamón y queso, entre las cosas que dice ahí. Pero estas son las cosas reales, ¿verdad? Está preparando ya unos mixtos por acá, Esteban, trabajando como loco desde tempranito. Mira, hay tortillitas también. Ay, qué genial, me muero. Tortillitas, hay unas, no sé qué, unos pancitos, coquitos. Mi hermano estaría feliz de consumir estos coquitos, ya que en Estados Unidos no los consigue. Acá jamón, queso y vamos. Un buen desayuno bien variado, bien surtido, cereales, jugos, café, leche y por supuesto frutas, frutas tropicales. Sandía, melón, manzana, naranja en la cabeza. Buen día, señores. Tenemos una entrevista con la intendenta del distrito de San Lázaro y para allá nos vamos en un ratito nada más. Qué lindo lugar y lo mejor de todo, tiene Wi-Fi. Vamos a anclarnos enseguida, ya que algunos de nuestros teléfonos en esta zona no quieren agarrar muy bien la señal de telefonía. Arrancamos nuestra jornada por el distrito de San Lázaro. Paraguay, viva, ¡viva el Paraguay! Tempranito en la mañana, 8:03 minutos, ya llegamos 3 minutitos tarde a la entrevista con la señora intendenta. Intendenta se dice, ¿verdad? Intendente. Señora intendente de la ciudad de Vallemí. Y miren un poco la peculiaridad, che. Mira qué linda es esta municipalidad del distrito de San Lázaro. Nosotros estuvimos aquí hace una semanita, no, hace un mes. Y ya estaba toda adornada esta municipalidad con los adornos navideños. Ahora veníamos escuchando la radio local y todo era radio publicidad de Navidad. Me encanta. Los saluditos de la despensa, de esto y de los demás productos, todos de la Navidad. Vamos bajando, Esteban, sin cortar. Y llegamos a la entrevista con la intendenta Azuaga del distrito de San Lázaro. Aseguramos que nuestro vehículo proveído por la gente de Álamo Rentacar esté totalmente cerrado y nos presentamos a la municipalidad del distrito de San Lázaro. Hoy nos recibe la intendenta municipal de este lugar, Joaquina Azuaga. Vamos pues, miren un poco qué bonita esta municipalidad, siempre con unos... Este lugar tiene una particularidad fantástica que forma parte de la ruta del Guaá. Es una de las experiencias que vamos a tener
junto con la directora de turismo de esta municipalidad, que se llama Cintia Rivas, una gran amiga, una profesional increíble, que nos preparó una guía de trabajo para todos estos días que vamos a cumplir a cabalidad y vamos a conocer un poco todo lo que hace el distrito, todo lo que es los atractivos turísticos de este querido distrito de San Lázaro, de la ciudad de Vallemí. Vamos a descubrir si la ciudad de Vallemí existe también como tal. Buen día. Tenemos cita con la intendenta. Buen día. Buen día, señora intendenta. ¿Cómo te va? Anda, me Qué encanta. gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gusto es mío. El nuestro también. Me Acá encanta este en nuestro uniforme. bordado. Wow. ¿Sabes lo que representa? Llevar el arte en el pecho, en el corazón, el arte del Paraguay. Y a partir de sentir este arte nuestro, nosotros podemos mostrarlo y proyectar a las demás personas, tanto dentro del país como fuera. Y realmente no solamente en el pecho hay que llevar, o sino en el alma. Claro. El arte se vive. Así es. Pues con permiso. ¿Perdón? Te pongo nuestro ¿Qué más les permiso. parece el distrito, Estamos enamorados del distrito, por eso volvimos. Yo le decía a él y a mis acompañantes cuando llegábamos anoche. Tomen asiento. Sí, la semana pasada, nomás que estuvimos acá, para mí fue la semana pasada nada más, ya pasó un mes otra vez. En serio. Y sí, claro. Qué gusto. Pero Bueno, San encantadísimo. Lázaro tiene demasiado muchas potencialidad. Realmente, no solamente en cuanto a lo que se llama la materia prima, sino también en sus gente. En la gente. En la gente es el En la potencial. gente, ese potencial humano, pues lo que hay que tratar de trabajar y de pulir. ¿Sabes que te quiero hacer unas preguntas generales? Sí. Porque vos me habías dicho que esta municipalidad estaba inicialmente allá, en la zona más de San Lázaro. Sí, de San Lázaro. Y en alrededor del año 2003-2004 vino a instalar, o sea, el intendente de ahí instaló acá en la ciudad de Vallemí, porque esta sede era prácticamente la INC también. También era INC. Sí, entonces, y donde está también ¿cómo te voy a decir? El aeropuerto. Pero la ciudad entonces se llama San Lázaro y el Vallemí sería un distrito de San Lázaro. En realidad, Vallemí es la ciudad más grande dentro del distrito de San Pero una Lázaro. ciudad que no tiene municipio. Una ciudad que no tiene municipio, que es dependiente de la municipalidad de San Lázaro. Mantenerse como... Y te hago una propuesta. ¿Y si le adaptamos el nombre Municipalidad de San Lázaro y Vallemí, por ejemplo, nomás? Y ¿Verdad? puede ser, porque viste que la sede municipal está dentro de la ciudad de Vallemí. Yo creo que con una pequeña adenda, Sí, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Adenda como Sí, esa, sí. podríamos solucionar y seguir teniendo nuestra bella municipalidad sin incurrir en mayores gastos. exactamente. Lo propuse yo, que la intendenta después me pase los créditos por lo menos. Y realmente todo este predio es lo que es De del mi corazón, municipio, ¿no? necesito que hagamos lo que sea que me digas, tiene que tener Claro, el cartel de claro que Vallemí, sí. porque es la ciudad industrial y está más que mejor plasmada con esta obra que Así hizo mismo es. el señor Amarilla en la entrada, en la salida de la ciudad, ¿verdad? En la entrada. Esa En es la entrada que es Bienvenido a Vallemí. Y aquella que va hacia Caracará. Hacia Caracará Esa rueda gigante. Ese es el Monumento al Progreso, que es el Mirador. Ese fue hecho por Hugo Pistilli padre. Ah, por Hugo Pistilli, no es por Amarilla. No. Hugo Pistilli padre, que ya falleció. Y Amarilla es el que hizo el de la entrada. Amarilla es el que hizo en la entrada, el que hizo que está cerca de la INC, que es el Monumento Gratitud al Supremo, el que hizo también lo que es la Plaza Fauna y Flora, Niño Mártires de Acostaño, o sea, todos esos lugares vamos a ir visitando para conocer un poco más lo que es su trabajo. ¿Cuántos grandes artistas tienen ustedes? Y realmente mucho. Pero que genial, no es solamente industria, es también arte, lo que vive esta ciudad. Y algo muy en particular también te voy a llevar junto a un artista que hace tallado en piedra, sobre piedra. ¡Ah, qué maravilla! Que es totalmente piedra. Qué lindos lugares turísticos tenemos también aquí, ¿eh? Este es un lugar que fue quedando en muelle y fue quedando sobre un cauce seco del río, de un brazo del río, no es el río mismo, el río Paraguay va por allá y tenía un brazo que entraba y mira un poco, quedó inclusive la canoa, la barcaza quedó aquí varada en tierra. Sin embargo, la instalación llamada Caracará, que queda aquí en Vallemí, ofrece muy buenas instalaciones para quedarse. Quería preguntarte algo particular. Sí. ¿Qué es el Caracará? Bueno, te comento, Caracará es el nombre de un riacho que justamente podemos visualizar aquí. Correcto. Este riacho se llama Caracará debido al pájaro que abundaba en la zona. Es por esa razón que lleva dicho nombre.
Esta posada Caracara, ¿cuánto tiempo tiene? Y lleva aproximadamente 5 años. 5 años, pero tiene un renombre hecho, ya hay un lugar bastante bueno, tiene muchas personalidades, seguramente se hospedan acá. Así mismo, imagínate que desde el embajador de España, que ya hemos recibido autoridades locales, internacionales que nos han visitado. Así que gracias a la gente, a la aceptación, estamos en el auge. Estamos trabajando para tratar de hacer lo que en el 20 de diciembre esté todo súper chururu. ¿Cuántas personas esperamos para el 20 de diciembre? 3.500. Y me enteré que las entradas son súper accesibles. Espectacular, barato. Para no hacer que sea gratis nomás. Porque 50.000 guaraníes por las 2 noches pagar, yo creo que eso es como un cobro simbólico. Sí, de verdad. Porque así como usted está diciendo que la cultura lo lleva en el pecho, nosotros lo hacemos a través de del alma que se vive. Tenemos, por ejemplo, ahora un ballet que se llama Alma Joven. Precisamente porque trabajamos la parte cultural. Nosotros somos muy celosos por nuestra identidad. ¿Por qué? Porque primeramente estamos en una frontera cerquita del Brasil, aquí a 6 kilómetros nada más, cruzando un poco lo que es nuestro río Apa. Ajá. Y ya pasamos el otro lado. Entonces yo, así como ellos son muy fanáticos de hacer flamear su bandera, nosotros también lo hacemos. ¿Cómo te felicito? Hacemos que la bandera paraguaya flamee en el último rincón, donde la geografía nacional nos separa a través de un río. Una calle me separa, dice esa música, ¿verdad? En este caso, el distrito de San Lázaro se separa del Brasil a través de este río nada más, ¿eh? La frontera natural aquí es el río Apa. Miren qué belleza. ¿Y sabías que la ciudad de Vallemí, o sea, el distrito de San Lázaro, tiene hermosas playas? Te dejo estas vistas para que las veas, las disfrutes, y más adelante te voy a hablar de las playas que podés visitar así de bellas como las ves en la ciudad de Vallemí, en el distrito de San Lázaro. O sea, imagínate un poco lo que es tallar imágenes de santo. Por ejemplo. Wow. No debería hablar, pero en cualquier momento le vamos a poner un micrófono a camarada. ¿Verdad que sí? Acaba de decir, uy, y tiene razón, plasma mucho lo que pensamos nosotros al respecto del arte y de los artesanos de Vallemí. Estamos gratamente sorprendidos porque uno de los artesanos de Vallemí incluso hizo la mano que sostiene al avión que está en el Museo de la Base Aérea Concepción. Así mismo es. El señor Amarilla, es ¿verdad? El señor Amarilla, él mismo es. Sí. También hay otras obras en casi todo el departamento, que el Salto del Dorado, por ejemplo, es algo muy característico también, porque en Concepción también tenemos uno. ¿El que está en la rotonda? El que está en la rotonda. Ah. El tipo que ya se sabe toda la obra de arte de Concepción del distrito. Así pero es muy agradable recorrer y saber que hay todas estos grandes monumentos hechos por artistas locales. Sí. Normalmente, mira, hay muchas ciudades que tienen artistas locales muy buenos, pero los dos nombres que me mencionaste, Pistilla y Amarilla, son muy reconocidos a nivel nacional. Y así mismo. Cuando yo le he contado a alguien, che, me voy a Vallemí o me voy a Concepción, me saltan y me dicen, estás entrevistando a Amarilla. Sí, así mismo. A Pistilla no puedo, pero bueno. Hugo Pistilla fue conocido en su momento como el artista de metal, ¿verdad? Que generalmente su obra estaban basadas sobre hierro, sobre metal exclusivamente. Lo cual él también vino a dejar acá un legado. Eso fue a mediados del año 95 que él vino a plasmar prácticamente el engranaje ahí. Ajá. Del Monumento al Progreso, para poder tener, por decirlo, una identidad la ciudad o el Monumento al distrito. Progreso, ¿cuál es el de los animales? No, el que de la rueda gigante. Ah, claro, el de la rueda. Okay. Que generalmente, o sea, comúnmente la gente le conoce más como el Mirador, pero en realidad el monumento en sí se llama Monumento al Progreso. Sí, porque arriba creo que tiene unas manos. Sí, ¿verdad? eso es lo que representa justamente la parte de minería, que la gente trabaja mucho lo que es la parte de extracciones de roca, que sería la materia prima principal de lo que es toda la elaboración del producto. ¿Qué hacen con esa roca? Se quita cal, ¿verdad? En realidad se fabrica. A partir de la materia prima se fabrica cal agrícola, cal hidratada, cal viva, cemento balanceado para animales, y también se usa en lo que es la medicina. ¿Cuál es el mayor atractivo que podemos invitar a la gente para venir a pasar un tiempo en esta posada, pero a conocer y a visitar en los alrededores? Bueno, te comento, nuestra principal actividad sería la pesca deportiva. Contamos con embarcaciones, con guías profesionales. Correcto. Con el combo completo, con las carnadas, todo incluido.
Eso es lo que más a la gente le soluciona la vida. Venir y pescar. Vos solamente traes tu elemento de pesca y venís a pescar tranquilamente. También otra de las actividades que realizamos son los paseos, los tours a las diferentes cavernas. ¡Qué maravilla! Yo creo que ese debe ser el artículo estrella de ustedes. Así mismo, muchos europeos nos han visitado, les encanta el tema de las cavernas. Contamos con 3 cavernas terrestres y una acuática. Te comento los nombres, uno de ellos es justo a 10 minutos de acá, está la caverna 54, luego tenemos la 14 de julio y la Santa Caverna. ¿Me hablaron de algo de Cambajopo, puede ser? Sí, es una de la cueva, es una cueva que se llama Cambajopo. Sí, eso está aproximadamente a 7 kilómetros de aquí. Está todo cerca. Sí, ese se van uno en lancha. Nosotros tenemos disponibles las lanchas para ir a visitar. Es solamente llegar acá y de acá ustedes le solucionan la vida al turista. Así mismo, todito. Tenemos guías profesionales que le llevan todo con chaleco de seguridad. Imagínate lo que vos venís, llegas, llevas tu colemancito, tenemos venta de cerveza, bebida, todo. Genial. Ya sea... llamado a la acción. Nos encanta saber que el festival del río Apa, ¿verdad? Sí. Por 40 años se mantiene. Sí, la edición. El Festival del Río Apa celebra sus 40 años de tradición en su edición 2024, el evento folclórico y cultural más importante del norte del Paraguay, el 20 y 21 de diciembre en el icónico Teatro Griego, en concierto, estilo libre. Grupo Generación, Refugio de Amor, Humbertico y Urbano, y el Buki de América Paraguayo, César Galeano, ganador de Yo Me Llamo Ecuador. Gran Festival del Río Apa, edición 2024. Cumplimos 40 añitos. Invitamos a todos. Y estamos más jóvenes y vigentes que nunca. Más que nunca. Ojalá que se llene ese teatro griego único que tenemos en el país. Nos encontramos justamente frente mismo a lo que es el escenario del Teatro Municipal. El Teatro Griego Municipal. Okay. Teatro Griego justamente se llama por la forma que tiene de la estructura. Okay. Que acá nos vamos a dar cuenta como en la parte... de atrás es mucho más alto acá y va bajando. Va descendiendo. Va descendiendo. Pero sin embargo no tiene tanta altura o disposición en gradas como las estructuras actuales, más al estilo griego, obviamente. Exactamente. ¿De qué año data esto? Y esto desde el año 1949 aproximadamente. Desde el año 49 sí. Ya teníamos esta estructura. Así es. En realidad fueron obras del presidente en aquel entonces, de lo que era la INC. Que se llamaba Vallemí. Industria del Cemento Vallemí. En realidad se llamaba Vallemí S.A. Vallemí S.A. Pero lo que más me gustó es que ahora la ruta está totalmente asfaltada en ambos tramos, digamos. Sí, así mismo. Completo. Hemos tenido algunos inconvenientes con la ruta, pero gracias a las autoridades también han puesto todo en forma, así que no hay problema, la ruta es asfaltada. De todo tiempo. De todo tiempo. Tengo una última pregunta que me preocupa muchísimo. ¿Qué le pasó a esa embarcación y a sus tripulantes? Sí, bueno, les comento. Esta embarcación, cuando empezó la posada, era uno de lo que se utilizaba para hacer los paseos. Luego ya fuimos avanzando y ya tenemos ya las lanchas equipadas. Y esta quedó aquí como un museo. Como un recuerdo. Como un recuerdo. Más adelante queremos usar esto para hacer un minibar ahí, para trago y demás cosas, porque es básicamente una reliquia. Qué buena idea. ¿Este riacho Caracará da directamente al río Paraguay? Sí, así mismo. Este es el riacho y linda con el río Paraguay. Es un brazo del río, lo que queda del río. Gracias a Dios está subiendo, así que Dios mediante hemos recuperado otra vez. Esto te comento que cuando hay mucha agua, cuando es creciente, el agua llega hasta el plan del muelle. En la época de creciente esto era una maravilla, uno podía pescar de aquí mismo. Directamente de aquí del muelle. ¿Cuáles son las redes sociales para que la gente vaya comunicándose con ustedes? Sí, estamos en el Instagram, @Posada Caracará, en el Facebook también, Posada Caracará, pueden seguirnos o comunicarse al 0971-800-663. Les reitero, el 0971-800-663. Y es uno de los festivales más grandes del norte. En el departamento de Concepción
nos posicionamos como el mejor festival del norte. Me encanta. 40 años que hacen figuras centrales. ¿Quiénes vienen quiénes son los artistas? Bueno, y en realidad Grupo Generación que nos donó Itaipú. Vallemí viene de la conjunción justamente de los apellidos Vallejos Miño, que realmente fueron los primeros dueños de la empresa, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces de ahí viene Vallemí, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de la población paraguaya crees que sabe este dato? Y la verdad que muy poco, Muy porque poco. la mayor parte de la gente piensa que Vallemí se llama porque tiene un valle, Un pequeño valle. un pequeño valle con yacimientos calcáreos, nada más por eso, ¿verdad? Pero en realidad, según la historia, es por eso, ¿verdad? Que por la conjunción de los apellidos que se llama Vallemí, porque todo por decirlo así, la ciudad entera era un predio de lo que era Vallemí anteriormente. ¿En qué año pasó a ser el predio de la Municipalidad de San Lázaro? Entre los años 2002-2003 aproximadamente, se expropió a manos de la municipalidad, como te mencioné, era propiedad de la INC, y algunos lugares muy emblemáticos que eran propiedad de la INC fueron pasando a manos de lo que son entidades públicas, ¿verdad? En este caso, este predio monumental, ¿verdad?, fue pasando a lo que es a propiedad de la municipalidad. Entonces hoy en día se utiliza para fines sociales que son muy valederas para la gente. Y el máximo fin social de este teatro griego va a ocurrir este 20 y el 21 de diciembre con el Festival del Río Apa. Del Río Apa, casi Sí. dice el lago. Ya muy lento. Traje un lago de repente al lado del río. Los buki. El buki paraguayo. El buki paraguayo. El triunfador en el extranjero, ¿eh? Como buki. Qué Sí, genial. pero yo creo que más que nada tenemos que triunfar en nuestro país. Yo soy muy nacionalista, soy muy patriota, amo lo que Paraguay tiene. Pero si tenemos un artista como él que triunfó en el extranjero, tenemos que aplaudirle el doble. Pero por supuesto. Y entonces también tenemos grupos muy importantes locales. Tenemos varios ballet que están esperando subirse en ese escenario para que puedan demostrar lo aprendido durante todo un año. Y San Lázaro tiene, hoy en esta edición se van a subir 9 ballet que son locales. Entonces no es solamente artistas invitados de otras localidades del país, sino también muchos artistas locales que utilizan la vidriera de este Festival del Río Apa para de ahí crecer. Es una gran oportunidad que se da también a los jóvenes artistas, me imagino. Sí, totalmente. Es lo que queremos. Esa oportunidad es lo que falta. Nuestra gente pide a gritos tener ese espacio. Y yo creo que aquí ellos van a encontrar, tener oportunidad. ¿Para qué? Para poder demostrar de que de verdad tenemos talentos humanos incalculables. Sí, No, yo voy apostando a lo que es nuestros artistas, porque hay valores, hombres y mujeres. Sinceramente. Muy buena idea. Yo creo que es la más brillante de las ideas, porque normalmente uno escucharía en cualquier festival, invitamos a fulano, mengano, sultano y tratar de tener la lista más larga de artistas renombrados de cualquier otra localidad del país. Sin embargo, esto es nuevo de escuchar de las autoridades, de decir, sí, traemos un par de artistas resonantes de tal y tal lado, pero le queremos dar principal vidriera a nuestros nuevos exponentes artistas del distrito aquí de San Lázaro y de Concepción, me imagino, ¿eh? Sí. Bueno, Refugio de Amor está también entre las listas de los que van a subirse en el escenario del teatro griego. ¿Qué hay? Ah, sí, un arpa. En realidad una guitarra, un arpa. Es una guitarra. Y lo de arriba parece ser... Lo de arriba es el símbolo del río en sí. Ah, parece ser, ¿sabes qué? La base de madera de un arpa con su portacuerdas. Exactamente. Lastimosamente el tipo pues no entiende mucho de luthier, de cuáles son los pedazos, pero para mí sería un arpa, sí, una guitarra y como vos decís, lo del río, sí. Exactamente, y este lugar es donde se utiliza previamente para poder hacer el festival, que nos caracteriza ya a nosotros cada diciembre, ¿verdad? Entonces, 40 años hace que hacemos esto. Así festival. Es, 40 años. Anteriormente se hacía... O sea que 39 años hace que no vengo a este festival, pero este número 40 voy a estar y vos podés estar comprando tus entradas que ya están disponibles. ¿Cuántas personas van a estar
suelen venir a este festival? Y realmente solemos juntar en ambas noches, por decirlo así, más de 2.000 personas. Wow. Sí, 2.000 a 3.000 personas. De fiesta tradicional nuestra pura. Así es. Generalmente la primera noche, cuando la gente se prende mucho, es porque hay algunos artistas así renombrados, ¿verdad? Para poder llamar la atención a la gente. Entonces, tiene que ser. Y entiendo que hay géneros musicales para todos los gustos. para todos los gustos, exactamente. No solamente enfocado a no solo al folclore. al folclore. Pero este año tenemos, en la segunda noche tenemos un artista de toda la generación, que es el grupo Generación. Oh, de Villarrica. De Villarrica. Qué genial, qué gusto. Mira, vení, acá. Acá reservado Fabi Grillo, dice. Fabi Grillo acompañante 1, Fabi Grillo acompañante 2. Pero bien grande porque ahora hay que ir ahí. De verdad, a nosotros nos emociona muchísimo hablar del Festival del Río Apa. Ya toda la gente, la ciudadanía, la gente del distrito se prepara para esas 2 grandes noches, que va a ser el 20 y el 21, sí. Viernes y sábado. Y estaríamos cerrando con esto lo que es nuestra actividad del año. Y como que varios de los que se fueron a estudiar afuera, a trabajar afuera, ya vienen para esa fecha, nosotros hacemos que esta fecha coincida con el regreso a la ciudad de estas gentes, y qué mejor forma de recibirle con este gran festival. Está todo muy bien pensado entonces, porque le están ofreciendo un festival a su propia gente que viene a visitar a la familia en las fechas de las fiestas de fin de año. Sí, así mismo. Como diría el chavo, todo fríamente calculado. Ahora, ambas noches las entradas estarían 50.000 guaraníes, que la verdad no es nada. 50.000 el 20, 50.000 el 20. No, las 2 noches. 25.000 guaraníes nada más por 2 noches. Así mismo es. Cada noche. El combo sería para 2 días. Por amor a Dios, gente, tienen que agendarse porque es un festival que se realiza hace 40 años. Así mismo es. Es realmente una de las festivales más longevas del norte. Y por supuesto el nombre que lleva el Festival del Río Apa, que es uno de los cauces hídricos que tenemos acá. Genial, gente. Este sería un parque también, mira. Este sería un parque también que el año pasado se estuvo inaugurando. Ya no apto para niños como vos o como yo, ¿verdad? En realidad. De niños hasta 40 kilos nomás. También tenemos una vista espectacular. Este, por ejemplo, es una obra de Atilio Barbosa, que es justamente uno de los artistas que también hace tallados en piedra. Y también hace pinturas de gran envergadura, que es por murales. Y hubo una inauguración acá también, teniendo en cuenta que las criaturas pedían mucho un espacio, entonces por esa razón se hizo un parque temático. Qué belleza, realmente se ve desde la calle, está bien trabajado con el césped artificial que le da seguridad a los chicos. Este es el túnel que trae de la municipalidad. Y que nos llamó la atención, Y justamente se habilita también en el día del festival, para que la gente pueda tener acceso a los sanitarios. Entonces, te vas por acá a los sanitarios. Solo 25.000 guaraníes por cada noche del Festival del Río Apa, una ganga y todo un regalo de la municipalidad, me imagino, para su gente y para la gente que viene de afuera. Yo creo que esto es más bien un incentivo, un gran atractivo turístico, una razón más para que la gente venga a hacer turismo al norte del Paraguay, ¿verdad, Cintia? Así mismo, este festival en realidad no es con fines lucrativos, en realidad es un fin cultural. Sí. Que todo lo recaudado vuelve a tener como una salida, abonando a los artistas que vienen también para poder actuar esa noche. Por supuesto, esto mueve la economía en todos los niveles. El turismo, a los artistas da trabajo. Sí. Por supuesto, el turismo incluye a las posadas, a la gente que da de comer, a la ciudad misma. Es tan importante hacer este tipo de atractivos para que la gente vaya conociendo. Y gracias a Dios tengo la posibilidad hoy de venir a mostrarles qué otras cosas tiene de atractivo el norte. El norte no es solamente, decir, tiene una o dos cosas, tiene 1000 cosas, pero lo principal que tiene es su gente. Así es. Eso es lo lindo de venir a conocer, interactuar. Cintia y yo nos conocimos hace un mes, todos los días nos chateamos. Así mismo. Nos quedamos de amigos. Esa es la belleza de venir al Paraguay a hacer turismo, porque las personas que conoces son así de reales y auténticas que te quedas, sí o sí te quedas de amigo con 1, 2, 3, 10 personas de cada ciudad que visitas. Y es demasiado importante el trabajo que estás realizando, Fabi, porque no muchas personas hacen difundir los trabajos que se hacen principalmente en el interior, ¿verdad? Sinceramente. Este es el Paraguay que da gusto mostrar, y esta aventura de hoy empieza recién con esta nota que acabamos de hacerle a nuestra señora intendenta,
Joaquina Azuaga. Azuaga. A ver, a veces soy un desastre con el nombre. A nuestra querida intendenta Joaquina Azuaga, desde la ciudad de Valleví. Esperemos que tu amiga no te haga pasar por un mal momento la próxima de vuelta. No, la próxima que me avise con tiempo. Llegamos de improviso, nos cedió la nota, le agradecemos muchísimo y seguimos recorriendo estas instalaciones de la Posada Caracará. Creo que ese es el activo más bello que tienen, estas cotorras que van trinando acá, ¿eh? Sí, maravilloso. ¿Qué tienen nidos? ¿Tienen acá? ¿Pero hay nidos o no? Hay algunos que tienen nidos, algunas especies. Eso, por ejemplo, más abundan acá, el cardenal. Compañera Cintia, ¿cómo se llama el negrito? Sería el boyero. El boyero.